Santo Padre Juan Pablo II ha fallecido esta noche a las 9:37 en su apartamento privado. En el año 2005 falleció, después de un largo pontificado, el Papa Juan Pablo II, después de una larga agonía que fue muy comentada porque era la primera vez que, por los avances mediáticos, se veía el deterioro físico de un obispo de Roma. Hoy en día las televisiones van persiguiendo a los papas y a todo el mundo. Y entonces tú ves el papa que se cae, el papa que le tiembla la mano, después de la televisión que le coge el dedito, que está haciendo aquí el dedito. Y entonces eso provoca en los fieles. Mira, yo tengo, mi familia, hay mucha gente creyente. Y yo le pregunté un día a una sobrina, cuando estaba el papacito, digo, ¿tú qué sientes cuando ves eso? Y dice, yo una tremenda angustia y un tremendo desasosiego. Una misa privada suya, luego lo he visto en un par de ocasiones. Y evidentemente cada vez lo he encontrado más viejo y más decrépito, lo cual me ha confirmado en la idea de que verdaderamente la Iglesia la dirige el Espíritu Santo. Y esto es muy ostensible en Juan Pablo II, que es un hombre absolutamente maravilloso. Es el vicecristo en la tierra por excelencia, repito, y es que tiene una fe tan sin fisuras que es indiscutible que la tiene que comunicar a todos los que le rodean, ¿no? Pues claro, ver al jefe de la Iglesia Católica así, que parece que se va a caer, es una cosa terrible. Queda muy claro. Eso es terrible. Eso es terrible. Y además es una fe que es capaz de comunicarla en la intimidad más grande o en medio de una multitud. Le da igual, porque está absolutamente desprendido de sí mismo y convencido de que está llamado por Dios para un momento muy concreto y muy especial de la Iglesia, que es este, una maravilla. Dos comentaristas muy destacados de la época, de los que hemos hablado mucho en este canal, el señor don Jaime Canmani y el señor don Eduardo Aroteclen, que curiosamente también fallecerían ese mismo año 2005, hicieron comentarios al respecto, aunque claramente no tenían la misma opinión del personaje. Es casi alarmantes y indudablemente unos momentos tristes, porque el Papa se está muriendo. Hace tiempo que el Papa arrastra una enfermedad pues que le hace balbucear, que le hace andar con dificultad, y que gracias a una voluntad de hierro pues él cumple con todas sus obligaciones, pero indudablemente su vida se acerca al fin. Indudablemente se nos va un Papa de largo reinado y de fecundo reinado, de largo y de fecundo reinado. Y no se puede olvidar su aportación a la terminación de esa plaga universal que fue el comunismo, y que aún quedan dando coletazos por ahí países con ese sistema, pero él liberó a Europa con su figura, con su predicación, con su ejemplo de ese azote. En este hombre a un ser lejano y vagamente santificado, sino a un anciano próximo en el salón de casa o en la alcoba, muriendo y queriendo vivir, queriendo decir sus últimas palabras. Como ante todo moribundo ya no se le podían pedir cuentas de su dureza para con los que él consideraba pecadores, o su fuerte y decisiva inclinación política en la Guerra Fría, o su soporte a las sectas intolerantes como el Opus Dei. Era uno que se nos moría en casa y al que hubiéramos querido ayudar. Ese es el valor real de la televisión. Por primera vez se elegía a un papa no italiano en el Vaticano, en muchos años, yo diría que en siglos. Y indudablemente ha resultado un papa único en la historia última del papado, único por la longitud de su reinado y sobre todo por la eficacia. Creo que es una figura venerabilísima y estoy seguro que con el tiempo la Iglesia le llevará a los altares. El ejército del Estado Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, podemos ver este destacamento. E lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista.
Y es que, como ocurre con muchas figuras de la historia, sobre el Papa Juan Pablo II había juicios de valor y balances muy antagónicos. La portada de la revista El Jueves, donde directamente le responsabilizaban de la muerte de los que habían muerto por SIDA, era una muestra de sus detractores. Juicios más favorables eran los que hacían figuras como el señor López Quintás o el señor don Juan Manuel de Prada. Yo creo que quizá lo más llamativo y también lo más importante del pontificado de Juan Pablo II ha sido que en una época de gran hostilidad hacia la religión católica y en general hacia la espiritualidad en Occidente, el Papa se ha erigido un poco en mensajero de esperanza para personas que sienten esa necesidad espiritual y que se sienten un poco acorralados, un poco perseguidos, un poco despreciados en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Por otra parte, creo que el esfuerzo que ha hecho evangelizador Juan Pablo II, que a veces no ha sido convenientemente apreciado, o que sus detractores han considerado como una especie de exhibicionismo mediático, ese esfuerzo evangelizador creo que ha traído mucho consuelo y mucha esperanza a personas muy, muy diversas, ¿no? Los últimos años de su pontificado además han sido años muy dolorosos para él, en los que ha hecho del sufrimiento, que yo creo que es parte medular de la religión cristiana, ha hecho del sufrimiento una bandera, ¿no? Y nos ha mostrado cómo incluso cuando la decrepitud se ensaña con nuestro organismo, pueden permanecer invictos una serie de ideales, una serie de sentimientos y sobre todo unas creencias que nos enaltecen y nos hacen mejores. En ese sentido yo creo que Juan Pablo II es también el legado de la dignidad, el embajador de la dignidad en una época en la que se desprecia la vejez, en la que se desprecia la debilidad, en la que no somos capaces de mirar a la cara el sufrimiento. Informativos Telecinco, que en ese momento aún dirigía a don Juan Pedro Valentín, emitió un reportaje con la inolvidable voz del señor don José Ángel Juanes, que intentaba ser un punto de equilibrio entre las dos posturas. Ningún presidente de los Estados Unidos, ninguna estrella, ningún artista, fuera cual fuera su carisma, ha representado este magisterio mundial. Quizá haya que remontarse al Charlotte de la primera época para encontrar un amor semejante en todo el mundo. Para millones de personas él fue el defensor, la encarnación de esa fuerza moral que permitió atravesar y sobreponerse al siglo más sangriento. Pero para otros millones de personas fue un dogmático de otra época que rechazaba incluso el preservativo, lo que se considera el único medio para salvar lo que todavía sea posible ser salvado del SIDA, sobre todo en África. En el proceso de elección del Papa Juan Pablo II era en 1978, cuando todavía no había costumbre de parodias ni programas de burla a la Iglesia. Pero en el año 2005 ya lo sabía, con el programa del señor Buenafuente de Antena 3 Televisión, donde hicieron una parodia comparando el proceso de elección del nuevo Papa con un reality como Gran Hermano. 117 cardenales y un camarlengo, menores de 80 años, encerrados día y noche en la Capilla Sixtina. Sin teléfono, sin email, sin jacuzzi, no les va a ver ni Dios. Obligados a nominar en el confesionario porque solo puede quedar uno. Un experimento religioso con precedentes. Gran Vaticano. Si quieres fumata blanca, manda un SMS con las palabras Papa espacio blanco al 666. Si quieres fumata negra, manda un SMS con las palabras Papa espacio negro al 666. Próximamente, en tu parroquia. Sobre todo ya muchos siglos de experiencia de hermetismo, de misterio, o sea, la opacidad como misterio, ¿no? Pero normalmente... Pero Miguel, lo que debe estar pasando ahora mismo dentro de la Capilla Sixtina, ¿eh? Yo pagaría por estar ahí. No pasa nada. Yo no, ¿cómo que no pasa nada? Tienen que estar hablando, discutiendo. Es que no, eso no pasa nada. Es la cosa. Yo no tengo excesiva curiosidad por eso. Ninguna. No, es un mundo que no atrae tampoco. Pero Santiago es un mundo de poder. No. Van a elegir al nuevo Papa. Además yo lo encuentro, es decir, conste que cuando digo que no tengo curiosidad, no es que no me interese. Lo que pasa es que no... es decir, yo que soy hijo fiel de la Iglesia, lo que no tengo es especial curiosidad por verlos, sin ninguna curiosidad por verlos funcionar. Pues imagínate los que no somos fieles. A lo mejor algunos fieles sí, a lo mejor algunos no fieles sí. En absoluto.
Al final, el elegido como nuevo papa fue el señor Joseph Ratzinger, que eligió el nombre de Papa Benedicto XVI. El cardenal Joseph Ratzinger es desde esta tarde el papa número 265 en la historia de la Iglesia Católica. Y lo ha hecho con tanto ímpetu que se ha ganado el sobrenombre de Panzercardenal, el cardenal de hierro. Desde su cargo, entre otras cosas, se ha opuesto con firmeza al sacerdocio de la mujer, al matrimonio de los sacerdotes, a la homosexualidad, a la teología de la liberación. Pero el nuevo pontífice ha roto en algo la tradición porque ha entrado papa y ha salido papa del cónclave, como por otra parte aparecía en muchas quinielas. Entre otras cosas porque ha sido hasta su muerte la mano derecha de Juan Pablo II. Habemus papam. En principio, Benedicto XVI va a tener en contra a quienes ya tenía Juan Pablo II, a los teólogos de la liberación, a los reformistas y a los favorables a un nuevo concilio. Y ahora ha sido el gran inquisidor, vamos a ser sinceros. Ha desarrollado una línea muy conservadora, muy negativa respecto a la modernidad. Crec que per una majoria de catòlics que esperaven un papa reformista suposa una enorme desil·lusió. Per ser honest, no estic gaire esperançat. Nos lo han llegado a definir como el cardenal del no a los derechos de las mujeres en la Iglesia, no a los homosexuales, no sobre todo, importante en Latinoamérica, la teología de la liberación, no a la teología indígena, importante aquí. América Latina ha recibido al nuevo papa entre sorprendida y decepcionada. No creo que sea el más adecuado. No conozco mucho de su obra realmente y me pareció un papa... sin más, o no conozco, creo que tuvo ciertas controversias en algunos casos, pero no sé. Se lo resumo fácilmente. Relato 1. Relato 1, él sería papa heroico que resistió a la Alemania nazi en Polonia, resistió luego al régimen comunista en la Polonia comunista, simbolizó la resistencia del catolicismo en los regímenes contrarios a la fe, colaboró en el derribamiento del muro de Berlín, también luego hizo la encíclica contra el capitalismo y en contra del abuso del dinero y tal, y que es un símbolo de unidad para todos los católicos. Lectura 1. Lectura 2. Papa ultraconservador, que fue incapaz de seguir lo que creemos que hubiera sido la línea aperturista de Juan XXIII y fue un inmovilista y no quiso, y encima condenó el uso de preservativos, con lo cual consideramos que fomentó el SIDA porque no, y tampoco investigó el tema de los abusos. Es, digamos, yo siempre, mira, digo una cosa, el mundo evoluciona así y la Iglesia, por desgracia, evoluciona así. ¿Qué es lo que ocurre? Que según avanza el mundo y según avanza la Iglesia, cada vez están más separados. Papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI, creo que no han contribuido a que la línea se junte un poco más. Creo que papas como el Papa Francisco sí ha contribuido a eso, a actualizar a la Iglesia, que es algo muy, muy necesario. Entonces... Ha hecho un truco inteligente que es para equilibrar su comentario, ha introducido en la ecuación al Papa Francisco, pero está autorizado en el uso de la argumentación, porque también una comparación ayuda a ilustrar, así que no se lo voy a reprochar. Pero le comento una cosa, ¿sabe cuando fue elegido Benedicto XVI? Apareció un tipo aquí en el programa que hacía la señora Ballester en la 1, que decía, ya estuvo en España cuando era Ratzinger y firmó una cosa y puso en su firma Benedicto XVI. Era el programa que hacía la señora Ballester con el poli de la 1, que era el señor don Manolo Jiménez, y dijo, no sé yo si eso es muy fiable y tal. Fíjense en el texto escrito en esta postal. Supuestamente fue enviada hace casi 5 años. ¿Han visto cómo termina? Futuro Papa Benedicto XVI. La postal la tengo guardada, era hace 5 años. No sé, me daba que iba a salir, no sé por qué. ¿Qué cosas? Tenemos la letra de la postal y tenemos también la firma de Joseph Ratzinger en el año 74. Manolo, ¿tú entiendes de esto, de grafología? Sería esta. Hombre, yo no soy un experto en grafología, pero sí sé algo de grafología. Desde luego, para mí no se parecen absolutamente en nada. A mí ahora me resulta un poco extraño que justo un tío de un restaurante, un mesón o algo, dijo, sí, pasó por aquí, miren, y firmó como Benedicto XVI. Ahora bien, quiere decir que alguien es capaz de inventarse eso y dice, ostras, han elegido a este, voy a inventarme y voy a hacer una firma falsa a Benedicto XVI. Y es un poco extraño. Creo no, o sea, me cuesta creerlo, sinceramente, pero bueno, no lo sé, la verdad. Usted ya me conoce, que para mí los temas de fe, yo siendo una persona
no sabría muy bien definirme religiosamente cómo, pero creo que los temas de fe hay que respetarlos especialmente. Y creo que se pueden analizar las figuras, a los papas históricamente, etcétera, etcétera. Pero hacer bromas, hacer risas sobre ellos, no sé. Mira, recuerdo cuando salió el Papa Francisco, que sacó una canción, José Mota, que era un papa americano. Y pues salía bailando y tal. Mota se ha atrevido, pero si él no Nah, hace esas cosas, pero el eso lo humor de puede hacer Mota es blanco. Wyoming. No, el humor de Mota es blanco totalmente. Cuando decía lo de un papa americano, pues ya está. Pues que se ha elegido un papa americano y cantaba la canción de un papa americano. Y ya está. No había más. Mota antes no No. se hubiera atrevido a hacer un gag de un papa. Ya sé. No, pero como antes. Buah, pero no, entiéndeme. Creo que nadie se podía ofender. Ni mi padre se ofendió. Con mi padre se ofendió un poco, sí. Mi madre le dijo, hombre, Vicente, que no pasa nada, que tampoco, fíjate, qué tontería. Que fíjate, no está diciendo nada. Y es que José Mota, ya ves que siempre habla de todos los políticos y todo, pero nunca, siempre es muy blanco con todos. Hace una crítica totalmente inofensiva. Pues igual con el Papa.